Hola, buenos días. En el día de hoy le estaremos realizando el ECOE el número 1. Recordemos que para el ECOE tenemos 1 minuto para leer el caso y 9 minutos para responder. Digamos que ya hemos leído el el caso y luego de esto lo que debemos estar haciendo es presentar al cliente, pues identificar al mismo, aplicar técnicas de comunicación terapéutica y evaluar el aspecto o hacerle el examen mental y emocional al paciente. Una vez que ya digamos esto, pues lo primero sería presentarnos al cliente. ¿Cómo nos vamos a presentar? Pues buenos días, yo soy la enfermera que le va a estar prestando atención en el día de hoy. Mi nombre es Nardelis Padrón y me da satisfacción compartir con usted este espacio y quisiera que se sintiera lo más cómodo posible, que se dispusiera a conversar. Usted será escuchado y juntos vamos a tratar de solucionar cualquier problema o dificultad que usted presente. Recuerden que cuando nos presentamos tenemos que tratar de desarrollar una relación de empatía, transmitirle seguridad, apoyo, entendimiento con el tono de la voz y con nuestra expresión facial, así como demostrarles que vamos a entender y compartir su discurso. Luego de esto, pues identificar al cliente. ¿Cómo identificamos al cliente o paciente? Pues le decimos que nos diga, dice, me gustaría que me dijera su nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Recuerden que esto debemos estarlo corroborando con el brazalete y con que lo que él nos está diciendo que coincida con los datos que tenemos en el sistema o en el mar. Y si el paciente viene acompañado, pues con el acompañante. Luego de esto, pues comenzamos a aplicar las técnicas de comunicación terapéutica. ¿Qué vamos a estar, con qué técnica vamos a comenzar? Pues con las preguntas de corte abierta, como tipo de comunicación terapéutica. ¿Qué le vamos a preguntar? Bueno, señor, o le decimos el nombre, en este caso no sabemos el nombre todavía. Lo invito a que me cuente cómo se siente, qué ha pasado en estos últimos tiempos. Con esta pregunta, pues, podemos ver cómo es el habla, cómo es su pensamiento, cómo es la exposición de sus ideas. Recuerden que en este caso era una persona que tenía un discurso pobre, con lentitud al hablar, que indeciso a las ideas, que se detiene en medio de la exposición y que medita o piensa demasiado para hablar. O sea, hace muchas pausas. Lo otro que estaremos realizando como técnica de comunicación terapéutica es la clarificación, que no es más que consiste en que se le hace una pregunta al paciente para que elabore contenido de lo que estaba hablando, para comprobar que ha comprendido correctamente lo que nosotros también le estamos diciendo o que nosotros hemos entendido lo que él nos quiere referir o indicar. Le podemos preguntar, explícame un poco más, por favor, eso que me cuentas, que sientes la necesidad de controlar todo lo que hace. Recuerden que este paciente tenía la necesidad de controlar todo lo que hacía. En este caso podemos ver a un paciente un poco más espontáneo, reafirma que sentía la necesidad de controlar su comportamiento para estar seguro de que no había causado daño a nadie y que todo esto le causaba angustia y lo deprimía porque él sentía la necesidad
rectificar o asegurarse de que no le había hecho nada a nadie, no había robado nada o había devuelto o cosas así. Utilizamos la técnica de comunicación también denominada confrontación. Le preguntamos al paciente, dice usted que se siente deprimido, pero vive rodeado de familia. ¿Qué te provoca entonces ese sentimiento? Cuando leemos el caso vemos que el paciente expresa con dificultad que trató de sobreponerse a la necesidad de controlar todo, pero que no lo logró. Gradualmente perdió la confianza en sí mismo y se sintió sin ganas, fatigado, perdió toda la iniciativa y pasaba mucho tiempo descansando o durmiendo. También hacía alusión a la muerte de su madre. Otra técnica que debemos utilizar como comunicación terapéutica es la denominada interpretación, con el objetivo de crear un momento de confort, que él pueda comprender su dificultad y tomar una posición. Y en este punto le decimos, me pregunto si es posible que con tu colaboración pudiéramos trabajar para ayudarte a mejorar tu actual estado. Y en este caso es importante que observemos el manejo de las emociones para detectar, de las emociones por el paciente, en la detección, la aceptación y el control de sus propias emociones, la toma de decisiones y las habilidades de comunicación para el manejo de las emociones. Otra de las técnicas que debemos estar utilizando es la evaluación, que vamos a evaluar pues con esto, con preguntas como esta, pues podemos hacer una evaluación de toda la conversación que hemos tenido con el paciente. Le preguntamos, ¿has tenido con anterioridad algún tratamiento? Con esto realizamos una evaluación de tratamientos anteriores, elemento que es esencial en la atención al paciente. Y el próximo paso sería el examen mental y emocional. Debemos recordar o nos damos cuenta que este paciente tiene un exceso de autocontrol, es obsesivo compulsivo con trastornos de depresión, con comportamientos repetitivos que impulsan a hacer una cosa una y otra vez, relacionados con eventos traumáticos o estresantes. Aquí debemos evaluar una vez también la forma de caminar del paciente, si el paciente tiene movimientos de pierna, temblores, hiperactividad, evaluar la percepción, preguntarle si escucha voces, dejar que el paciente se exprese, recuerden que también debemos practicar la escucha activa, no hacer ningún gesto facial que interrumpa esa expresión o cuando el paciente se está expresando. Esto nos permite explorar al paciente qué ideas están constantemente en su cabeza. También debemos preguntarle al paciente para saber si está orientado en tiempo, espacio y persona. Pues primeramente en la persona, pues ya nos dio su nombre y su fecha de nacimiento. Y en tiempo, pues qué día es hoy, de la semana o del mes, en qué año estamos, qué hora del día es, si es por la mañana, si es por la tarde. Hacerle preguntas por ejemplo, de frases y cómo él la interpreta para saber el estado o evaluar el estado cognitivo del paciente, o cómo él interpreta alguna frase como refranes, etcétera. Y pues una vez ya hecho todo esto, pues hemos terminado el ECOE. Muchas gracias.